Conduje 12 horas para la cena de compromiso de mi hermano. Él dijo, oh, la tuvimos ayer. Solo familia cercana. Yo sonreí y me fui. 5 días después, me llamó preocupado, la tarjeta no funciona. Le dije, oh, lo olvidé. La carretera se extendía interminablemente frente a mí, de un gris pálido bajo un cielo que no se decidía entre el sol y la tormenta. Había estado conduciendo desde el amanecer, el tipo de viaje largo que te hace sentir inquieto y entumecido al mismo tiempo. En el asiento trasero, envuelta en capas de lino, había una caja de madera para recuerdos, algo que mi padre había tallado una vez con sus propias manos. Dentro de ella, había colocado un par de candelabros de plata que habían pasado de mi abuela a mí. Esta noche, planeaba dárselos a Mateo como un gesto de bendición para su compromiso. La casa de mi hermano estaba a 12 horas de distancia, pero me dije a mí misma que la distancia no era nada comparada con los años que habíamos compartido. Cuando éramos niños, no había millas entre nosotros. Recordaba sentarme a orillas del río Pine con cañas de pescar demasiado grandes para nuestras manos, desafiándonos a atrapar la primera perca. Mateo siempre hacía trampa, tirando de su sedal para simular que había picado algo. Y yo me reía hasta que me dolían los costados. En algún lugar entre las tierras de cultivo de Illinois y las colinas de Missouri, los recuerdos me hacían compañía. Habíamos susurrado secretos bajo fuertes de edredones, inventado historias en largos viajes en coche, y nos habíamos apoyado mutuamente cuando nuestros padres peleaban en la cocina. Pensé en esas noches en que Mateo se colaba en mi habitación después de una pesadilla, insistiendo en que no estaba asustado, solo aburrido. Ese era el chico que quería volver a ver, por el que estaba dispuesta a conducir medio día. Las horas se hicieron más pesadas a medida que la carretera se estrechaba en pueblos más pequeños. Las gasolineras se difuminaban, las tazas de café se apilaban en el asiento del pasajero. Mis hombros me dolían, pero mi pecho albergaba una esperanza obstinada. Cualquiera que fuera la distancia que el tiempo había construido entre nosotros, creía que esta cena podría ser un puente. Un compromiso era más que un hito, era el comienzo de una nueva familia, una oportunidad para recordar los viejos lazos que importaban. Cuando finalmente crucé a su ciudad, el cielo se había vuelto suave y gris, del tipo que contenía la respiración antes de la lluvia. Ajusté la caja de recuerdos en el asiento a mi lado y me susurré a mí misma, como si los candelabros pudieran oír, esto vale la pena. Para cuando giré en la calle de Mateo, sentí el peso del agotamiento mezclado con la anticipación, ambos presionando contra mis costillas mientras entraba en su entrada. El vecindario estaba tranquilo cuando me detuve en el camino de entrada. El tipo de lugar donde cada césped parecía cortado a la misma longitud, donde los porches llevaban coronas idénticas. La casa de Mateo era más alta de lo que esperaba. Todo líneas limpias y ángulos agudos. Nada como la casa donde crecimos. Me senté un momento con el motor apagado, las manos apoyadas en el volante, diciéndome a mí misma que el largo viaje había valido la pena. La caja de madera para recuerdos se sintió más pesada cuando la levanté del asiento. Enderecé mis hombros, subí los escalones y llamé. Por unos segundos, no oí nada más que el débil sonido de risas desde el interior. Luego, la puerta se abrió de golpe. Paloma estaba allí, su mano aún en el pomo, los ojos abriéndose lo suficiente como para delatar sorpresa antes de adquirir una expresión más fría. Miró más allá de mí, como si comprobara si había alguien más, luego volvió a mirar la caja en mis brazos. Traje algo para la cena de compromiso, dije, forzando calidez en mi voz. Ella ladeó la cabeza, los labios curvándose en una fina sonrisa. Oh, dijo ligeramente. La cena la tuvieron ayer. Sus palabras cayeron como piedras, cada una hundiéndose más. Parpadeé, pensando que debía haber oído mal. Ayer. Solo familia cercana, añadió casi como una ocurrencia tardía, aunque sus ojos no se apartaron de los míos. La caja me oprimió los brazos hasta que pareció quemar. Detrás de ella, escuché el tintineo de vasos, el arrastre de sillas, el murmullo de gente que no debía ver. Me quedé helada, el umbral entre nosotros más sólido que cualquier pared. La sonrisa de Paloma no cambió, pero tampoco se movió a un lado. Por un momento, pensé que Mateo podría aparecer detrás de ella, que se reiría y diría que todo había sido un malentendido, pero los segundos se estiraron y nadie vino. Paloma cambió su peso y dijo casi con cortesía, quizás en otra ocasión. Luego la puerta se cerró,
silenciosa y definitiva, dejándome sola en el porche con nada más que el peso en mis brazos y el eco de voces que ya no incluían la mía. Me senté de nuevo en el asiento del conductor, la caja de recuerdos en el asiento del pasajero como una acusación de la que no podía apartar la vista. Mis brazos todavía me dolían por sostenerla en el porche, esperando una bienvenida que nunca llegó. La luz del porche brillaba detrás de mí, pero nadie volvió a abrir la puerta. Ninguna voz pronunció mi nombre. Solo risas flotaban débilmente a través de las paredes, amortiguadas y distantes, como si ya me hubieran borrado del cuadro. Miré mi teléfono, medio esperando un mensaje de Mateo. Alguna explicación apresurada, o al menos una disculpa. Nada. La pantalla permaneció oscura, el silencio más pesado de lo que las palabras podrían ser. Mi mente comenzó a repasar los años, desenrollando pequeños momentos. Había dejado de lado el cumpleaños en el que conduje horas para sorprenderlo, solo para descubrir que se había ido de campamento con la familia de Paloma. Las llamadas que prometió devolver pero nunca lo hizo. El fin de semana en que cubrí una cuenta que juró que él se encargaría. Cada recuerdo regresaba con el mismo final silencioso, yo esperando, el ausente. Encendí el motor y me alejé, el sonido de los neumáticos sobre la grava llenando el espacio donde debería haber habido conversación. Las calles se difuminaron en la monotonía. Casas recortadas con perfecta simetría. Familias reunidas detrás de las cortinas. Cada ventana iluminada era un recordatorio de donde no pertenecía. Para cuando llegué al borde de la ciudad, la carretera se extendía como una cinta oscura, llevándome a ninguna parte en particular. No podía enfrentar el largo viaje a casa esa noche. No con la caja aún sin abrir a mi lado. Me detuve en un motel de carretera, su letrero de neón zumbando débilmente contra el anochecer. Dentro de la habitación, el silencio me acompañó. Puse la caja en la mesa, sin tocar, y me recosté en el colchón rígido. Mis ojos permanecieron abiertos, siguiendo las grietas en el techo mientras viejos recuerdos presionaban contra el rechazo aún crudo en mi pecho. Lo que una vez había sido risas y secretos entre hermanos, ahora era solo el sonido de una puerta cerrándose, dejándome con nada más que un silencio que no había elegido. La noche del motel se desangró en la mañana, dejándome inquieta y vacía. Cuando finalmente regresé a casa, la casa se sentía más fría de lo habitual, la quietud casi deliberada. Puse la caja de recuerdos en la mesa del pasillo, incapaz de mirarla, y fui directamente al cajón que rara vez abría. Era un simple cajón de madera en mi escritorio, pero sabía exactamente lo que contenía, la historia silenciosa de cada sacrificio que había hecho por Mateo. El primer sobre que saqué estaba marcado con tinta borrosa. El acuerdo de préstamo que había escrito a mano cuando me pidió ayuda para iniciar su primer negocio. $12,000, dinero que había reunido de ahorros destinados a reparaciones en mi techo. Me prometió que me lo devolvería en un año. Juró que era el comienzo de algo sólido. Ese negocio cerró antes de que la tinta de sus planes se secara, y el reembolso nunca llegó. Debajo había otra pila de papeles, avisos de impuestos de propiedad sellados en rojo. El año en que llamó, casi llorando porque él y Paloma estaban a punto de perder la casa en Flagstaff. Le transferí $27,000 a la mañana siguiente sin dudarlo. Dijo que nunca olvidaría lo que hice por él, que lo arreglaría tan pronto como se recuperaran. Nunca lo volví a mencionar. Incluso a medida que los meses se convertían en años. Y luego estaba la tarjeta de crédito, la que estaba a mi nombre que él llevaba solo para emergencias. El saldo había crecido y disminuido con el tiempo, pero el patrón nunca cambió, cenas, vuelos, cosas sobre las que nunca pregunté. Cada mes la pagaba, diciéndome que era más fácil que iniciar una pelea. Puse los papeles sobre el escritorio uno por uno, los números mirándome fijamente como un recuento de confianza mal colocada. Cada promesa resonaba en mi mente, te lo pagaré. No olvidaré esto. No te arrepentirás. Sin embargo, aquí estaba, sentada en una casa tranquila, el cajón abierto como una confesión, los papeles borrosos frente a mí, y por primera vez en años, me pregunté si mi devoción no solo me había costado dinero, sino el mismo respeto que pensé que había ganado. Esa noche, me senté a la mesa de la cocina con los documentos aún extendidos ante mí. Los números ya no parecían ayuda. Parecían cadenas que yo misma me había atado voluntariamente a las muñecas. La idea me revolvió el estómago. Tomé la tarjeta de crédito y la sostuve en mi mano.
El plástico se sentía gastado. Los bordes se habían suavizado por años de ser sacada de su billetera, deslizada en mostradores que nunca vería, pagando comidas que nunca probaría. Mi nombre estaba impreso en ella. Sin embargo, nunca me había pertenecido realmente. Busqué el teléfono y marqué el número en la parte de atrás. La voz al otro lado era educada, eficiente, pidiéndome que confirmara mi decisión. Sí, dije, firme y clara. Cancélela, con efecto inmediato. Unas cuantas pulsaciones de teclado más tarde, la línea se quedó en silencio, y también el peso que no me había dado cuenta de que llevaba. Me recosté en la silla, el aire a mi alrededor más nítido, más libre. Durante años, me había dicho a mí misma que el sacrificio era amor. Que cubrir sus deudas, sacarlo de apuros, mantener la tarjeta abierta, todo significaba que era una buena hermana. Pero el amor, cuando se convierte en obligación, deja de parecer amor. Empieza a parecer debilidad. La casa estaba en silencio, el tipo de silencio que solía oprimirme después de que Thomas falleció. Esta noche se sentía diferente, menos hueco, más como un espacio que me estaba siendo devuelto. Pensé en los años en que había equiparado la devoción con el silencio. Las veces en que dejé que la culpa dictara mis decisiones. Quizás el respeto nunca le había faltado a él. Me había faltado a mí. Cuando finalmente me fui a la cama, esperaba que el torbellino de arrepentimiento me mantuviera despierta. En cambio, cerré los ojos y me quedé dormida rápidamente, con el pecho desahogado. Por primera vez en semanas, quizás meses, dormí sin soñar con puertas cerrándose en mi cara. Por la mañana, desperté con una claridad que no sabía qué era capaz de llevar. Pasaron 5 días antes de que el teléfono finalmente sonara. Estaba podando las últimas rosas de finales de verano en el jardín cuando vi el nombre de Mateo parpadear en la pantalla. Por un momento, simplemente lo vi sonar, recordando todas las veces que lo había llamado solo para ser ignorada. Esta vez, dejé que zumbara 2 veces antes de contestar. Elena, dijo, su voz aguda y desigual. La tarjeta no funciona. Se te olvidó pagar. No hubo saludo, ni pausa, solo pánico expresado en palabras. Pude oír voces de fondo. Paloma, urgente y cortante, y el sonido amortiguado de alguien llamando, quizás un proveedor en la puerta. Un bebé gimió en algún lugar de la casa. Papeles se barajaron. Los bordes de su mundo sonaban deshilachados, desintegrándose. La intenté 3 veces, continuó, respirando rápidamente. Dijeron que fue rechazada. Tenemos cuentas aquí, gente esperando. ¿Qué está pasando? Sentí que el momento se posaba sobre mí como un estanque en calma. Sin pulso acelerado, sin prisa inmediata por arreglarlo, solo calma. La misma tarjeta que una vez me había atado a sus emergencias ya no me unía. La cancelé, dije en voz baja. Él se quedó en silencio, la línea crepitando entre nosotros. Luego llegó el sonido de la incredulidad. El jadeo incrédulo que conocía tan bien. ¿Qué hiciste, Elena? No puedes simplemente. ¿Cómo se supone que vamos a...? Cerré los ojos y aspiré el aroma de las rosas recién cortadas. Nunca se suponía que fuera tuya, Mateo. Sus palabras se atropellaron, pasando de la ira a la súplica. Solo hasta que arregle las cosas. Te pagaré. Lo juro esta vez. No me dejes así. Por favor. Pero nada en mí se movió para responder a esa vieja llamada. Dejé que el silencio se expandiera, llenando el espacio donde antes vivía mi miedo. Él esperó, esperando la versión de mí que siempre se apresuraba a suavizar el golpe. Ella se había ido. Lo olvidé, dije por fin, mi tono firme. Debo haberlo olvidado. Antes de que pudiera responder, terminé la llamada. Las rosas a mis pies parecían más brillantes de alguna manera, sus pétalos abiertos al sol poniente, como si supieran que un peso se había movido. Las llamadas no cesaron después de la primera. Mateo volvió a llamar en menos de 1 hora y de nuevo a la mañana siguiente. Cada vez, su voz cambiaba, flexionándose entre tonos como un hombre probándose máscaras. Al principio hubo ira, las sílabas cortantes y afiladas destinadas a acorralarme. Luego vino la razón.
Sus palabras se suavizaron, recurriendo al viejo ritmo de persuasión que conocía desde que éramos niños. Finalmente, la desesperación, la voz de un niño pidiéndome que no lo dejara atrás. Lo escuché pasar por todo ello, de la misma manera que lo había escuchado tantas veces antes. Recordé la forma en que solía sonreír cuando necesitaba algo. Cómo podía tejer su encanto con la culpa hasta que no podía distinguir uno del otro. Durante años, había funcionado. Había creído en él incluso cuando no debía, confundiendo su necesidad de cercanía como prueba de amor. Pero de pie en mi cocina ahora, con el teléfono pegado a la oreja, me di cuenta de que el hechizo se había roto, su encanto ya no me calentaba. Solo me recordaba cuánto había entregado sin cuestionar. Elena dijo de nuevo, su voz quebrándose. No entiendes lo que está en juego. Solo un poco más de tiempo. Cerré los ojos, dejando que el silencio se extendiera entre nosotros hasta que sus palabras se diluyeron en estática. Entonces hablé, lo suficientemente suave como para que incluso yo pudiera oír la diferencia en mí misma. Oh, lo olvidé. El silencio que siguió fue más pesado que su ira, más agudo que su súplica. Antes de que pudiera encontrar una respuesta, terminé la llamada. La casa se asentó a mi alrededor, ya no pesada, solo quieta. Me quedé un momento con el teléfono en la mano, sintiendo el suelo firme bajo mis pies de una manera que no lo había estado en años. Por una vez, la elección era mía, y no era para salvarlo a él, sino para salvarme a mí misma. Dejé el teléfono en el mostrador, me giré hacia la ventana y observé la última luz del día desvanecerse en el horizonte, sabiendo que el silencio entre nosotros se había transformado en algo irreversible. Los mensajes comenzaron 2 días después. Largas cadenas de palabras que intentaban coserse en excusas. El tono de Mateo fluctuaba salvajemente. Primero culpa, luego tristeza, luego promesas teñidas de la familiar desesperación. Nunca quise hacerte daño, leí en uno. Otro seguía con, sabes que esta vez te pagaré. Solo no te rindas conmigo. Y luego, la familia no debería dar la espalda cuando las cosas se ponen difíciles. Leí cada uno sin responder. Las frases se difuminaban en el mismo estribillo hueco que había escuchado durante años. Antes tuvieron peso, suficiente para hacerme volver al silencio. Ahora sonaban débiles, como ecos rebotando en una habitación vacía. Cuando abrí mi teléfono para distraerme, el mundo de Paloma apareció brillante y pulido en la pantalla. Fotos de cenas, copas en alto, sus leyendas llenas de alegría. Etiquetó a Mateo en cada una, sus sonrisas impecables, su mesa llena. No había señales de cuentas impagas, ni rastro de llamadas sin contestar, ni sombra del pánico que había oído en su voz. Era una actuación tanto para ellos mismos como para cualquiera que los viera. Podían borrarme de la historia con una sonrisa, tal como me habían cerrado la puerta en la cara. La idea ya no me dolía. Me aclaró las cosas. Su amor nunca había sido amor sin ataduras. Había sido una correa que se apretaba cada vez que yo daba. Dejé el teléfono y permití que el silencio regresara. Por primera vez, no se sintió como abandono. Se sintió como una distancia que yo había elegido. La caja de recuerdos seguía intacta en la mesa del pasillo, su madera pulida atrapando la luz de la tarde. Pasé la mano sobre ella y ya no sentí la urgencia de entregarla. Era mía hasta que decidiera lo contrario. Afuera, el aire tenía el borde fresco del otoño que se acercaba, y me di cuenta de que la estación estaba cambiando a mi alrededor tan seguramente como yo estaba cambiando dentro de ella. La vida que había vivido a su merced se estaba cerrando como un capítulo, y algo más firme comenzaba a ocupar su lugar. Las semanas siguientes transcurrieron con un ritmo más tranquilo. Sin los cargos de la tarjeta de Mateo que se colaban en mis extractos, vi números que no había visto en años. Lo que antes había sido devorado por sus deudas, ahora me pertenecía de nuevo, y el cambio se sintió como abrir una ventana en una habitación que no me había dado cuenta de que me estaba asfixiando. La primera elección que hice fue práctica. Envié un pago extra para mi hipoteca, viendo cómo el saldo bajaba con una satisfacción que no tenía nada que ver con números y todo que ver con el control. Cada pago era una pequeña declaración de que esta casa, este techo, era mío gracias a mi esfuerzo, no porque me hubiera dejado en segundo lugar frente a las necesidades de otra persona. La segunda elección fue por alegría. Me inscribí en una clase de arte en el centro comunitario, algo que siempre había pospuesto porque no había dinero de sobra.
Entré en esa habitación luminosa un jueves por la tarde, el olor a pintura y arcilla llenando el aire, y me senté entre extraños que llevaban sus propios anhelos silenciosos. Sostener un pincel en mi mano de nuevo se sintió como recuperar una parte de mí misma que había dejado de lado demasiado tiempo. La tercera elección fue para otros. Escribí un cheque al refugio de mujeres en el centro, anónimo y silencioso, sin necesidad de reconocimiento. Sabía lo que se sentía dar sin ser visto. Pero esta vez, no se trataba de ser borrada. Se trataba de apoyar a personas que merecían saber que no estaban solas. Cada acto era pequeño por sí mismo, pero juntos se sentían como un nuevo equilibrio que se estaba trazando. Lo que antes se había tomado sin agradecimiento, ahora estaba construyendo algo sólido, algo que me pertenecía por completo. Y a medida que el otoño se profundizaba, me encontré lista para lo que viniera después. La llamada llegó tarde, mucho después de que la casa se hubiera instalado en su familiar quietud. La voz de Mateo era baja, cargada de algo que podría haber sido arrepentimiento, aunque no podía estar segura. Balbuceó palabras sobre errores, sobre presiones que yo no podía entender, sobre querer arreglar las cosas. Lo dejé hablar, mi silencio ya no una jaula, sino un límite. Cuando finalmente hizo una pausa, esperando que yo me ablandara, solo dije que lo escuchaba. No ofrecí más. Después de colgar, caminé hacia el pasillo donde la caja de recuerdos aún reposaba. Durante semanas, había estado a la vista, un recordatorio de lo que había querido darle, de lo que una vez creí que llevaría adelante la historia de nuestra familia. La levanté suavemente, la llevé a mi estudio y abrí el cajón del gabinete donde guardaba las cosas que más importaban. Al deslizarla dentro, cerré el cajón con una pequeña llave de latón. Ya no se sentía como un regalo retenido. Se sentía como preservación, esperando a alguien que entendiera su peso y la tratara con la reverencia que merecía. Me quedé allí por un momento, la mano apoyada en el cajón, dándome cuenta de que los legados no se heredan solo por la sangre. Se ganan con respeto, se guardan con cuidado y se transmiten a quienes demuestran ser dignos de poseerlos. Durante años, había equiparado la familia con la obligación, el amor con el sacrificio, el silencio con la lealtad. Ahora los veía por lo que eran, elecciones que podía hacer de manera diferente. Y en esa comprensión, sentí el suelo firme bajo mis pies. Apagué la luz del estudio y caminé hacia la quietud de mi habitación, llevando conmigo no la pérdida, sino una nueva certeza de lo que significaba pertenecer.